clase. El día de hoy ya hemos llegado. Hola muchachos y bienvenidos a la siguiente clase. El día de hoy ya hemos llegado a lo que son las preparciales. El día de hoy específicamente vamos a hablar de la preparcial teórica. Felicidades, no son pocos parásitos, es mucha información y alrededor de eso es que está centrada esta preparcial. La clave es la organización de la información. Si tú sabes organizar la cantidad de información que te dieron, vas a poder responder con total tranquilidad el primer parcial de parasitología. Pero claro, como les dije en un comienzo, todo lo que te dan, todo es pregunta. Entonces, no son 3 líneas los que tenemos que estudiar. Pero bueno, sin preocuparnos, vamos paso a paso. Bienvenidos. Esto es Parásitos de mi yema. Y bueno, vamos a comenzar con la primera preparcial, en este caso teórica. Sí, todos sabemos ya qué es este meme. Capaz ya lo vieron en otra materia con otro preparador, pero bueno, esto realmente es muy real aquí en Parásito. Los parciales de Parásito, aunque no son tan densos en cuanto a materia, por lo menos en un inicio, como fisiopatología o vamos a hablar de otras materias de otros años, neurología, anatomía, etcétera, van aumentando su dificultad. En el primer parcial sí son muchos parásitos, lo que ya no lo hace tan fácil, pero no es tan complicado, o sea, no es difícil, o sea, no tiene que haber tanto razonamiento, pero bueno, vamos por partes. En el primer parcial de parásitos es así. Luego en los próximos ya vamos a ver cómo, aunque veamos menos parásitos, capaz que en el primero van a llegar otras nuevas características, especificaciones, haciéndolo más complicado. Patogenia, como en fisiopato, comienzas a utilizarla aquí en parásitos, pero bueno, por el momento nos mantenemos aquí. Entonces, tomar en cuenta antes del parcial. Todo es pregunta, como ya les dije, el segundo examen más largo de la carrera. Esto quiere decir que son 2 horas completicas, pero 2 horas completicas llenándose el parcial. ¿Qué les recomiendo? Mira, ir comido o lleven un snack para durante el examen. Literal, ellos te dejan em, que sí que una galleta, que sí que unos platanitos. Obviamente, para evitar discusiones, traten de que la bolsa de su chuchería sea transparente. Y nada, lo pueden comer. Agua, hay permisos para el baño, que a ellos les encanta, no, pero realmente a veces uno no lo aguanta. Recomendación, vayan antes también, pueden tener su agua ahí, etc. Y escribir microscópico, pero todo. ¿Por qué? Porque el cuadro, aquí tengo una regla para no andar hablando tonterías. Los cuadros, o bueno, el lugar donde tienen que colocar la información en parásito va a ser muy reducido, porque como es mucho tema, van a tener que escribir todo. Entonces, puede que el espacio que les den para escribir algo no sea mayor a 4 centímetros por 3 centímetros el tamaño. Entonces, claro, luego tú vienes, mecanismo de infección. Oye, son las 3 cosas: puerta de entrada, forma evolutiva infectante y el mecanismo de infección en sí, todo en ese cuadrito. Entonces, no vayan practicando escribir pequeño y también no dejen de escribir algo por no tener espacio. Si ustedes hacen su parcial organizado, me explico, no me entró en esas 3 líneas que me dieron, en esas 2 líneas que me dieron, asterisco y un número. Digamos que es la primera vez en todo el examen que les pasa asterisco, 1, fino. Luego en los bordes del examen, en donde sea, vuelven a poner continuación de asterisco 1 y siguen escribiendo, pero no dejen de escribir por el espacio. Entonces, ¿cómo vamos a dividir la preparcial? Primero, tenemos que entender cómo organizar esa cantidad de información, por lo que vamos a organizarla. No quiero que se me asusten, que ya vi que se vieron el número de páginas, no se asusten, vamos por partes. Organizar toda esa cantidad de la información y luego vamos a tener nuestra parte práctica. Entonces,
Vamos a digerir esta cantidad de información porque es muy importante que no entren en pánico o que no se estresen por la cantidad de información que vamos a ver. Entonces, insisto, el truco es saber cómo organizar la información de manera inteligente y eso es lo que les voy a enseñar en toda la primera parte de esta preparcial teórica. Aún así, ¿cómo vamos a organizar esa organización? Primero, no nos podemos olvidar de todo lo que sea definiciones. Luego vamos a comparar, van a ser cuadros comparativos principalmente, y luego vamos a aprender a organizarla por agrupación. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, volvemos. Para la parte de definiciones es toda la clase introductoria, todos los términos, todas las características de los parásitos. ¿Por qué? Porque eso es pregunta. Eso es pregunta y puede valer 4 puntos solo en puro concepto. Entonces es muy tonto dejarlo como ahí. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué es la parasitología? Nuevamente, es la rama de la biología que estudia organismos parásitos y el parasitismo, como la relación entre un organismo parásito y su hospedador, y los términos en los cuales se desarrolla dicha relación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre parasitología y parasitismo? Parasitología es una ciencia que estudia los parásitos y las relaciones con su hospedador. Parasitismo es un fenómeno biológico en sí de relación entre el parásito y su hospedador. El primero es qué relación o qué permite que el parásito conviva dentro de su hospedador. Y el segundo es qué hace el parásito dentro de su hospedador. Solo para aclarar. ¿Cuál es el más probable que puedan preguntar? ¿Qué es parasitología? Entonces, no nos olvidemos de comensalismo, mutualismo y simbiosis, que puede ser pregunta o no, pero les va a permitir entender un poco más ciertos parásitos. Entonces, comensalismo es la relación entre dos organismos de diferentes especies, en la que uno, es decir, el comensal, se beneficia, mientras que el otro, el hospedador, no se ve ni beneficiado ni perjudicado de manera significativa. El mutualismo es la relación entre dos organismos de diferentes especies, en las que ambos se benefician de la interacción, y la simbiosis se refiere a cualquier relación estrecha y prolongada entre organismos de diferentes especies. Es decir, tanto el comensalismo como el mutualismo son simbiosis. ¿Qué es un parásito? Es un organismo que vive sobre o dentro, a expensas de otro organismo, es decir, un hospedador, obteniendo un beneficio metabólico, generalmente nutricional, e induciendo un grado de daño a su hospedador. Ya sabemos pues que los parásitos se dividen según su localización y según su supervivencia. La localización, ecto y endoparásito. Ecto fuera de la casita, endo dentro de la casita. Entonces, el ectoparásito es el que habita afuera del hospedador, a nivel de las superficies, en el folículo piloso, en el lecho unguial, en la superficie de la piel, pero no pasa de ahí. Y un endoparásito es un parásito que se desarrolla en el interior del organismo de un hospedador, es decir, todo lo que sea de la boca para adentro, sin, sin doble sentido de nada. Según su supervivencia, puede ser obligatorio o facultativo. Obligatorio es el que necesariamente tiene que parasitar a otro organismo para poder sobrevivir y continuar su ciclo de vida. El facultativo es el que habitualmente vive libre, pero puede parasitar a otro organismo bajo ciertas circunstancias. Preguntita, pero segurita. ¿Qué es un vector? Es un organismo frecuentemente invertebrado que interviene de manera directa o indirecta en el ciclo de vida de un parásito en particular. Se dividen en mecánicos y biológicos. Mecánico es aquel que transporta un parásito sin que éste pase por una fase de desarrollo. Es solo un vehículo, generalmente en su superficie externa o aparato digestivo. El biológico es aquel que transmite un parásito o patógeno de un hospedador a otro, en donde hay multiplicación del parásito y su desarrollo es esencial para completar su ciclo de vida, es decir, requiere necesariamente de este vector para que se cumpla el ciclo de vida y parasite a su hospedador definitivo.
El cuadrito que les mostré en un inicio, tenemos que un hospedador mecánico no genera multiplicación, no genera desarrollo y lo que hace es transportar. Y un vector biológico genera multiplicación del parásito, genera desarrollo entre un estadio y otro y sirve o lo que realmente hace es la transmisión de la parasitosis. Recuerda, todos los vectores biológicos son hospedadores intermediarios, pero no todos los intermediarios son vectores, ya que no todos son organismos invertebrados. Con tal, o sea, yo sé que esto seguramente se los repitieron, y si no se los repitieron, alguien se los habrá dicho, pero realmente, si tú te acuerdas bien de este cuadrito y de qué hace cada uno, listo. Y obviamente saber de todos los géneros y especies que hemos visto, cuáles son o cuáles actúan vectores mecánicos y cuáles actúan vectores biológicos. Hospedador es un organismo que alberga formas evolutivas de un parásito y se divide, como ya vimos, en definitivo, intermediario, paraténico y accidental, los cuales tenemos que estudiar de forma individual y por eso les traigo este cuadro en lugar de las definiciones per se para que ustedes puedan generar su propio concepto basado en esto. Entonces, en el definitivo, el ciclo de vida llega hasta el final. Permite entonces, si llega hasta el final, el desarrollo del parásito adulto. Dependiendo del ciclo y de vida y del parásito en sí, se van a desarrollar o no dentro del hospedador definitivo otros estadios. Generalmente todos los que hemos estudiado, o la gran mayoría, hacen esto, o sea, se desarrollan otros estadios dentro del hospedador definitivo. Su reproducción es netamente sexual y la importancia ecológica es que es esencial para completar el ciclo de vida y que perdure o permanezca o se produzca esta parasitosis. Además, genera daño. Un hospedador intermediario es en el ciclo de vida, es la etapa intermedia. Es fundamental para que ocurra todo este proceso del ciclo de vida, pero es la etapa intermedia. No desarrolla por ende al adulto, permite el desarrollo de otros estadios, la reproducción es no sexual, la importancia es que es necesario para el desarrollo del parásito luego en el hospedador definitivo y sí puede generar daño en esta fase o en esta evolución de estadio. El paraténico, el papel es que es un puente ecológico, no desarrolla al parásito adulto, no permite el desarrollo de otros estadios, no hay ningún tipo de reproducción y la importancia es que facilita la transmisión entre hospedadores. Provoca daño, puede generar poco o nada, es decir, simplemente está ahí, no va a haber evolución, puede transmitirse o no y ya. Y el accidental es que no forma parte del ciclo de vida normal de ese parásito. El desarrollo del parásito adulto es raro, es muy raro. El desarrollo de otros estadios es a veces. La reproducción es que no hay ningún tipo de reproducción. La importancia es que no es esencial para ese ciclo de vida, sino que es atípico y por ende va a generar daño, pero que más severo porque no es lo normal de este parásito. Con tal de que ustedes estén claros en lo que es definitivo, en lo que es intermediario, vamos chévere, y el accidental yo diría no lo dejen a un lado. El paraténico, no estoy diciendo que no se lo aprendan, pero si ya ustedes tienen muy claro qué es el definitivo, qué es el intermediario, van a poder sacar los otros dos, créanme. El reservorio es un hábitat de organismos, tanto seres humanos como animales, como el ecosistema, en la cual el parásito vive y se multiplica, sirviendo como fuente de infección para otros hospedadores susceptibles. El reservorio permite que el parásito tenga supervivencia y se mantenga en el ambiente, incluso cuando no está infectando activamente a su hospedador principal. Tenemos dos tipos de clasificación de las parasitosis o de los parásitos en sí que pueden generar antroponosis y zoonosis. Recordamos que antroponosis son enfermedades que se transmiten exclusivamente entre los seres humanos. El ser humano es el que provoca la forma, vamos a decirlo tal cual, la forma evolutiva de dispersión. Puede o no pasar por un vector biológico o por un hospedador intermediario,
pero a fin de cuentas va a volver a parasitar a otro ser humano. Aunque ocurran cosas en el hospedador intermediario, sean animales de granja, sean moluscos, sea lo que sea, al final de cuentas todo eso va a favorecer que luego infecte a otro ser humano. Las zoonosis son enfermedades que se transmiten de forma natural de los animales a los animales, incluidos los seres humanos. Obviamente, tenemos que estar además extremadamente claros de qué estamos estudiando y dónde estamos parados en este curso de parasitología. Porque si no sabemos específicamente qué estamos estudiando, cómo se clasifica lo que estamos estudiando, nos vamos a enredar. Por lo que es vital que estemos clarísimos de esto. Estamos en los parásitos pluricelulares, de los cuales tenemos a los helmintos. Estamos hablando de los helmintos. Y hablamos durante todo este primer corte de nematodes y platelmintos. Incluso hay algunos platelmintos que van a quedar para el otro parcial. Entonces, dentro de los nematodes tenemos los geohelmintos de vía oral, los geohelmintos de vía cutánea, las filarias. Si se dan cuenta, son los mismos colores que hemos tocado en cada una de las clases. Fue hecho totalmente a propósito para que fueran generando como memoria visual. Yo sé que algunos son más auditivos, otros más kinestésicos, pero si yo repito y repito y repito, repito lo mismo, o te lo muestro y te lo muestro y te lo muestro, mi intención es que se te hiciera más fácil. Entonces, recordemos a los helmintos de vía oral. Tenemos a Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Toxocara spp. Tenemos a los helmintos de vía cutánea como Ancylostoma duodenale, Decatur americanus, Strongyloides estercoralis, Ancylostoma caninum, Ancylostoma brasiliense. Y tenemos a las filarias que son Onchocerca volvulus, Wuchereria bancrofti y Manzonella spp. Por otro lado, tenemos a los platelmintos, en donde están los céstodes, que son Taenia solium, Taenia saginata, Hymenelepis nana y diminuta, y Echinococcus spp. Y bueno, tenemos a los trematodes, que los estudiaron esta última semana, que son Schistosoma, Fasciola y Paragómenos, pero ellos no nos interesan para este parcial. Importante, ya el parcial está aquí, es momento de, claro, en el parcial nadie les va a decir, diga en voz alta mientras está escribiendo el género y la especie del parásito, tal cual como se dice, ¿me entienden? Me explico. Yo digo tenia, pero se escribe taenia. Pero ya en este punto deberíamos estar muy claros de cómo comenzar a pronunciarlos porque después de este parcial los profesores esperan que la pronunciación mejore muchísimo a aquellos que les cuesta y obviamente estar extremadamente claros de cómo se escribe porque eso es un criterio para bajar puntos en el examen. Vamos a repasar un poco de qué es la helmintología. Entonces es la rama de la zoología que describe y estudia la morfología, biología y sistema de los helmintos, vermes o gusanos, que son sinónimos los tres, y las enfermedades producidas por esto. Tenemos también distintos factores de riesgo, como lo son la pobreza, la presencia de vectores mecánicos, el contacto en general con animales domésticos o de granja, lo que es el hacinamiento, el consumo de alimento y agua contaminados e incluso ser un trabajador del área de la salud. Tenemos la importancia epidemiológica que tiene una prevalencia a nivel mundial, es un indicador de pobreza, limita el desarrollo socioeconómico y puede producir enfermedades crónicas. Tenemos la importancia clínica que radica en manifestaciones clínicas generalmente silenciosas hasta que llegan a una fase muy avanzada algunas veces. Es también algo que limita el crecimiento y el desarrollo de los niños, especialmente. También genera la disminución de la capacidad cognitiva y puede generar incluso hasta desnutrición o anemia. Las características de los helmintos, estas son todas. Les marqué con el bombillito y el cerebrito que tiene dentro, qué es lo que más en este punto ya comienza a interesar, que ustedes estén súper claros en esto. Se pueden acordar de todo lo demás, pero si ustedes están claros en esto, va muy bien. Entonces, vamos a decir primero los más importantes. Son dioicos. Ya sabemos que son dioicos. Tienen una representación tanto femenina como masculina. Todos.
la gran mayoría, realmente. Tienen dimorfismo sexual, es decir, que dentro de esa hembra y ese macho que se diferencian, la hembra tiene ciertas características y el macho tiene otras características que los diferencian el uno del otro. Son pluricelulares, como ya vimos en la clasificación anterior, son invertebrados, son gusanos, pues. Tienen diferentes formas evolutivas, como ya las hemos venido estudiando, entre larvas, los huevos, luego cuando las larvas comienzan a tener sus nombres propios, etc. Y tienen un aparato digestivo y excretor sencillo y un sistema nervioso rudimentario. Ahora, las otras características, habita en múltiples órganos, tiene un tamaño variable, tienen reproducción sexual, son ovíparos, la gran mayoría, son eucariotas, su alimentación es dependiente de los nutrientes facilitados por el hospedador. Sabemos que esto en general sí es lo que hace un parásito, pero esto no quiere decir que todos tienen un mecanismo de acción patógena exfoliatriz, tienen múltiples estadios larvarios y ya. Si ustedes saben o están claros en las que están resaltadas, estamos, pero pepa. Entonces, ¿qué es un geohelminto y qué es un biohelminto? Un geohelminto es el helminto que requiere determinadas características ecológicas del suelo para la prosecución o permitir que su ciclo de vida se dé. ¿En dónde, entonces? ¿Cuáles de los parásitos que hemos hablado están dentro de los geohelmintos? Los que son verdes y naranjas. Es decir, verdes los geohelmintos de vía oral, Enterobius, Trichuris, Ascaris, Toxo. Los geohelmintos de vía cutánea son los naranjas que también están, Strongyloides, los alcilostomas, Necator, etc. Y tenemos a los biohelmintos, que es un helminto que requiere por lo menos de 2 vectores u hospedadores vivos para completar su ciclo de vida. Tenemos a las filarias, Onchocerca, Wuchereria y Manzonella. Y tenemos en azul los céstodes, Tenias, ambas dos inclusive, Hymenopeltis y Echinococcus. Y bueno, tenemos los tremátodes, pero insisto, esto es tema para el siguiente parcial. Entonces, vamos a repasar un poco las características de estas clasificaciones de los parásitos. Tenemos a los nematodes y a los platelmintos. Los nematodes, características. Más importante lo que está en rojo. Invertebrados, son cilíndricos, no segmentados, simetría bilateral y con cutícula. Además son endoparásitos, es decir, todos viven dentro. Entonces comenzamos a pensar cuáles son nematodes de todos los que hemos visto. Los verdes, los naranjas y los morados. Geohelmintos de vía oral, los geohelmintos de vía cutánea y las filarias. La morfología tienen una extremidad anterior diversa, como ya lo pudieron ver, o sea, unos tienen ventosas, otros tienen láminas cortantes, otros tienen más una lanceta, etc. Tiene boca con labios, papilas, dientes, láminas cortantes que los diferencia y tienen una cavidad pseudocelómica. Además, son aplanados dorsoventralmente. En cuanto a los platelmintos, tenemos que son aplanados dorsolateralmente en forma de cinta. Entonces, nematodes cilíndricos, platelmintos aplanados en forma de cinta. Están cubiertos por tegumento, no tienen tubo digestivo, son hermafroditas, ovíparos, son tanto endo como ectoparásitos y tienen larvas con nombre propio. Entonces, la morfología. Sé que algunos les han pedido ser más específicos con la morfología, entonces vamos a ampliar un poco estos conceptos. Está constituido por 3 partes. Un escolex, que es la parte anterior. Generalmente ahí está entonces el aparato o los mecanismos que tiene el parásito para adherirse. Es como su boca, como lo estudiaron en Tenia y en Hymenopeltis, que son los más característicos. Que sí, que cabeza romboidal, con rostelo sin rostelo, con corona de ganchos sin corona de ganchos. El cuello es una porción estrecha, es lo único que hace, que es la comunicación entre el escolex y el estróbilo. Entonces, el cuello da origen a las proglótides. El estróbilo forma una cadena de segmentos que crecen durante toda la vida del parásito y maduran progresivamente, y eso se denomina proglótide. Entonces, son segmentos del mismo parásito que crecen, se van recambiando mientras más cerca estén del escolex, o vamos a decir entre comillas, la cabeza del parásito,
son más jóvenes y a medida que van llegando a la parte final del estróbilo, son las más viejas. Estas tienen su propia musculatura, pueden, bueno, no pueden, tienen los aparatos reproductivos, tanto femenino como masculino, dentro de ellas contienen a los huevos de los parásitos y bueno, se van recambiando y es como vamos a, sí, o sea, es como, ¿saben el efecto dominó? Una pieza va delante de la otra, de la otra, de la otra, tocas una y se mueven todas. Es algo así, es ese movimiento, solo que digamos que la pieza final, cada vez, entre comillas, que se mueve, es eliminada y vuelve a comenzar todo, vuelve a caerse todas las piezas y la última pieza es eliminada porque es la más vieja, puede o no tener ya los huevos y son eh, ocurre la ovipostura, eh, y así. Entonces, aclaremos, cadena de segmentos que crece durante toda la vida del parásito y maduran progresivamente hasta que son eliminados. Proglótides, contienen huevos, contienen musculatura propia, en algunos casos de esta, en especial unas más desarrollada que otras, y tiene el aparato tanto reproductor femenino como masculino. Repaso de otros términos más: cutícula, cavidad pseudocelómica y tegumento. ¿Qué es la cutícula? Es una cubierta resistente que reviste el cuerpo del parásito, constituido por escleroproteínas, quitina, colágeno o ambos, carbohidratos y lípidos. La cavidad pseudocelómica es una cavidad sin revestimiento entre la musculatura de la pared corporal y los órganos internos, tanto está lleno de líquido a presión. Y el tegumento es un órgano de absorción que recubre el parásito. Entonces, con esto terminamos la primera parte de la primera clasificación u organización de los parásitos. Todo lo que está de aquí en adelante es una posible pregunta ¿sí? De defina. Literalmente le van a poner defina, tal, 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 y usted define. No tiene que escribir, o sea, de dar todos los detalles de todo, pero si pueden ser concisos y que contenga realmente lo que es, excelente, porque recuerden, es un examen largo, no es solo que les dan tiempo, o sea, no es que son solo 2 horas completicas y cerradas, no, aparte de eso de que son 2 horas completicas y cerradas, también, o sea, es porque es largo, o sea, son muchas páginas, entonces hay que saber en qué me alargo y en qué no me alargo. Si ustedes en las definiciones son concisos en sus definiciones, no hay ningún problema. Y todo lo que les di en los últimos minutos, todo puede ser pregunta. Son algunos puntos, o así yo recuerdo en mi examen, que eran como 4 puntos solo en esto. Entonces, no perdamos algo con algo tan básico que, aunque no lo definimos a diario, lo han dicho todo este tiempo durante todo este primer corte después de las primeras clases. Me explico. Siempre hablaban de las características, sabían que era un vector biológico, sabían que era un hospedador definitivo, o sea, simplemente hay como que, ok, me voy a centrar y estar clara que si yo digo que es un vector biológico, estoy clara de qué significa. Pero bueno, continuamos. Entonces, tenemos estructuras de cuadros, así es una forma muy inteligente de organizarlos, son como cuadros comparativos y yo en su momento los organicé así, en cuadros de generalidades de los parásitos, un cuadro de epidemiología del parásito y un cuadro de los mecanismos de acción patógena, para yo poder tener una vista general de cómo eran los parásitos uno al lado del otro. Entonces, en cuanto a las generalidades de los parásitos, tenemos el parásito, es decir, su género y especie, la enfermedad o parasitosis que produce, el mecanismo de infección completo, entiéndase, puerta de entrada, forma evolutiva infectante y mecanismo de infección. Tenemos al hospedador, a la forma evolutiva responsable de la enfermedad, al hábitat y la forma evolutiva de dispersión. Entonces, un pequeño recordatorio antes de continuar es la nomenclatura en parasitología. No solo es importante saberlo escribir bien, o sea, saber escribirlo bien me refiero a qué letras poner para que esté escrito bien, sino es cómo escribimos el parásito. Yo sé que en mis clases, en mis clases, en mis prepas, no hago mucho énfasis en esto, simplemente los coloco todos iguales, pero no quiero que se los olvide. Se los dije en la primera clase, se los digo ahorita antes y se los voy a repetir en cada parcial si hace falta.
pero es importante que se acuerden de esto. Género en mayúscula es la primera parte del parásito. La primera letra siempre en mayúscula y el resto en minúscula. Especie no hay mayúsculas, todo se escribe en minúscula y está subrayado, pero por dos líneas, no es una continua que pasa por género y especie, es una línea para género y otra línea para especie. ¿Ok? Entonces, recapitulamos. La primera letra del género en mayúscula, la especie va todo en minúscula y son dos líneas, una para género y otra para especie. Entonces, de forma aleatoria, hecho por un sorteo, puse cada parásito de, digamos, un parásito de cada clasificación que vimos, o bueno, de cada grupo. Geohelmintos de vía oral, que son los verdes, geohelmintos de vía cutánea, que son los naranjas, filarias, que son los morados, y los céstodes, perdón, me quedé pegada, en azul. Entonces, Pino, María, me dijiste esto, ya tú me llenaste la columna del parásito, pero también les traigo a detalle, un poco más a detalle para fijar bien de cómo organizar esto, eh, una explicación. Enfermedad. En enfermedad va tanto la enfermedad, cualquier síndrome o parasitosis. Eso no va en manifestaciones clínicas ni complicaciones. Va es lo que produce el parásito. Que ya, bueno, dependiendo del parásito, sabrán si es una parasitosis en sí que lleva el nombre del parásito o un síndrome o una afección. Entonces, el mecanismo de infección, todo lo que vimos, escríbanlo por separado para que tengan una mejor idea de cómo visualizarlo. Puertas de entrada, forma evolutiva infectante, mecanismo de infección. En el hospedador, todo, sea de los que se tengan definitivo, intermediario o accidental. Todos los ponen. Si solo tiene definitivo, pone definitivo el ser humano, que es lo más común. El intermediario, ta. Y ya, pero ponen todos para que sepan que, mira, este parásito tiene más de uno, no solo tiene un definitivo, por ejemplo. La forma evolutiva responsable de la enfermedad, pues es la responsable de la que causa las manifestaciones clínicas y que más adelante en el cuadro de mecanismo de acción patógena vamos a ver cómo se comporta. El hábitat, recordemos que es donde se encuentra la forma evolutiva final del parásito o la forma evolutiva adulta y es donde permite que ocurra la cópula para que luego en otro lado, puede ser en otro lado, ocurre la ovipostura y persista el ciclo de vida. Y la forma evolutiva de dispersión es importante que la tengamos clara porque esto nos va a ayudar a saber qué examen parasitológico nos va a ayudar o nos va a permitir hacer. Entonces, vamos a comenzar con Enterobius vermicularis. La enfermedad es enterobiasis, la puerta de entrada es oral y les coloco entre paréntesis inhalatoria, recordemos que es una segunda posible puerta de entrada. Marian, ¿tengo que colocarlo? Mira, mientras más completo tú seas en tu respuesta de cada parásito, mejor. ¿Por qué? Porque a veces ellos te dicen mecanismo de infección y no falta alguien que pregunte y con toda la razón del mundo, pero tengo que colocar los tres. Mira, si a ti te dicen mecanismo de infección, es colocar las tres. Puerta de entrada, forma evolutiva infectante y el mecanismo de infección en sí. Y si dentro de ese mecanismo de infección tiene heteroinfección, autoinfección externa y autoinfección interna, usted lo coloca, porque así no le digan específicamente los tres, si te lo preguntan es porque quieren que sepas que tú sabes la mayoría del parásito, ¿sí? Y tienes que contestarlo completo porque realmente el mecanismo de infección de este parásito en particular es puerta de entrada oral, que puede ser inhalatoria también, perdón, forma evolutiva infectante, huevo larvado L1 y mecanismo de infección, que es por heteroinfección y autoinfección externa. Explicas, heteroinfección, ¿por qué? Consumo de agua y alimentos contaminados con heces, con huevos de Enterobius vermicularis. Recordemos que hay que ser muy específicos en especial, perdón, con el mecanismo de infección, porque no es solo heteroinfección, no, heteroinfección, ¿por qué? Autoinfección externa de este parásito, triada ano, mano, boca. Perfecto, pero hay que explicar el por qué. El hospedador de este parásito definitivo nada más tiene al ser humano. La forma evolutiva responsable de la enfermedad es el adulto, ya sabemos que es la hembra en este caso, y el hábitat definitivo es la luz del intestino grueso a nivel del seco apendicular. La forma evolutiva de dispersión, huevo larvado L1 en su interior
a través de las heces. Aquí sí pueden ser un poco más flexibles. ¿Qué es? Es un huevo larvado. Es un huevo larvado o no larvado y puede también poner con proglótides, etc. En cuanto a Necator, tenemos que la enfermedad es anquilostomiasis, la puerta de entrada es cutánea, la forma evolutiva infectante es la larva L3 filariforme, el mecanismo de infección es heteroinfección por contacto directo de la piel con las larvas de Necator americanum presentes en los suelos. Ojo, también lo pueden escribir así y tienen eh, que no se los dije, si van a abreviar el género, la especie también tiene que ir subrayada. Eh, el hospedador definitivo es el ser humano. La forma evolutiva responsable de la enfermedad son dos, tanto la larva como el adulto. El hábitat es la luz del intestino delgado a nivel del duodeno. Y la forma evolutiva de dispersión son huevos no larvados a través de las heces. Algo que no les comenté con la forma evolutiva. Sí, chévere, huevo larvado, huevo no larvado, proglótides, no proglótides, lo que sea, pero también decir a través de qué, porque hay ciertos parásitos que no vamos a ver en este parcial que comienzan a ponerse que sí que por esputo, por tal forma, etcétera. Y a la hora del final, que bueno, falta un poquito para eso, que ya integras todo y tienes que tener súper claro todo, te va a hacer falta. Buchereria bancrofti genera buchereriasis, que es la parasitosis. La puerta de entrada es por vía cutánea, la forma evolutiva infectante es la larva L3, el mecanismo de infección es por heteroinfección por picadura de un vector infectado con larvas de Buchereria bancrofti. El hospedador es definitivo el ser humano y el intermediario es el mosquito del género Culex quinquefasciatum, Aedes sp y Anopheles. Marian, tengo que colocar los tres, preferiblemente, aunque ustedes estudiaron nada más Culex quinquefasciatum, no, no creo que se los vayan a poner mal, pero no sé este año qué tan detallistas estén los profesores con su parcial. Entonces, si te sabes los tres, colocas los tres y aseguras. Es lo mismo, o sea, aquí es cuestión de colocar la información completa, pero obviamente no escribir un testamento porque tampoco vas a tener espacio. Sé que es un poco confuso, sé que es un poco y que bueno, María, me estás diciendo que escriba, pero luego me dices que no escriba tanto, pero que sí lo escriba completo. Y sí, lo que pasa es que cuando llegas al parcial, veas el tiempo, veas el número de hojas que tiene el parcial y veas el espacio, vas a entender un poco a lo que me refiero. Pero si te lo sabes los tres, póngalo los tres para asegurar, porque insisto, creo que este año van a estar más detallistas. La forma evolutiva responsable de la enfermedad es el adulto, el hábitat son los vasos y ganglios linfáticos y la forma evolutiva de dispersión son las microfilarias que ingresan al vector durante la picada. En cuanto a Tenia saginata y Tenia solium, si les colocan los dos juntos, usted coloca teniasis de enfermedad. Si colocan solo Tenia solium, tienen que estar pilas, pueden preguntar durante el examen para aclarar, porque pueden ser una concha de mango que quieren que expliquen cisticercosis y no teniasis. Y sabemos que el mecanismo de infección es diferente, el hospedador pues también varía, etc. Y bueno, obviamente la forma evolutiva responsable de la enfermedad. Entonces, si los colocan así tal cual como yo se los puse, los dos juntos, eso es teniasis. Si le colocan uno, a veces ellos pueden darte pistas con un caso clínico o algo que te puede indicar que sea cisticercosis nada más. Pero si se los colocan juntos, usted explica teniasis completa. Entonces, teniasis, puerta de entrada oral, forma evolutiva infectante, larva cisticerco, que es el nombre propio. El mecanismo de infección es consumo de carne mal cocida, de cerdo o de vaca que contengan cisticercos. El hospedador definitivo es el ser humano y el intermediario es el cerdo Entenia solium y la vaca Entenia saginata. Tengo que hacer la especificación preferiblemente. No vaya a ser que, o sea, porque pueden comenzar a quitarle milésimas de puntos por esas tonterías, aunque no lo crean. La forma evolutiva responsable de la enfermedad es el adulto y el hábitat es la luz del intestino delgado a nivel del yeyuno e ilio. La forma evolutiva de dispersión son huevos y proglótides grávidas, las proglótides correspondientes nada más a Tenia saginata.
a través de las heces, los huevos para ambas. Entonces van a terminar con algo así cuando terminen de organizarlo. Insisto, yo sé que capaz yo fui niña a los plumones y yo soy una persona fui, porque ya no tengo tiempo para eso, y soy muy visual y me interesan los colores. Pero créanme que cuando comienzan a armar estos cuadros con la cantidad de parásitos que vimos, que son 4 de los helmintos de vía oral, son 5 de los de vía cutánea, son 3 filarias y son realmente 4 cestodes, pues ajá, hace como falta y necesidad. Entonces, es importante. Y mi recomendación, aquí porque quería darles un ejemplo de cada parásito y lo hice por sorteo, pero si los van a organizar, pongan todos los verdes juntos, es decir, todos los helmintos de vía oral juntos, luego todos los helmintos de vía cutánea juntos, todas las filarias y así. ¿Por qué? Porque hay algunos que comparten ciertas características. Entonces, a la hora de estudiarlo, sirve. Realmente hacer estos cuadros sirve. ¿Cuál es mi recomendación? Miren, intenten hacerlos sin ver. Yo sé que, pero María, no he terminado de estudiar. Sí, pero justamente utiliza ese tiempo de organización, sea virtual, o sea, en Word, no sé, en Canva, en la plataforma que prefieras, o sea, con papel y lápiz, trata de sentarte. Anotas primero todos los parásitos. Luego los clasificas, me explico. Mira, todos estos son de vía oral, todos estos son de vía cutánea, todos estos son filares y todos estos son céstodes. Y luego te sientas a tratar de llenarlo así tal cual. Tienes en la parte de arriba qué es lo que necesitas el cuadro y comienzas. Oye, man, qué frustración, no me acuerdo, no importa, estás estudiando, pero el hecho de sentarte a intentar llenarlo tú solo y luego, si quieres con tu material, como que, no, mira, se me olvidó que la puerta de entrada era oral, nada, lo colocas y ya y continúas, pero créeme que haciéndolo vas a retener la información y vas a ser capaz de manejar esta cantidad de información. Pero bueno, una recomendación, aquí cada quien estudia como prefiere, pero bueno, recomendación. Entonces, ahora, si hablamos el cuadro de epidemiología para estudiar, es importante tener en cuenta que la enfermedad, parasitosis, síndrome que produce el parásito, la distribución geográfica. Por suerte para ustedes en este parcial, bueno, por suerte para todos, porque todos pasamos por este parcial, el primer parcial no es tan específico, pero hay que estar claros de ciertas cosas. Que sí, que países tropicales, subtropicales, si hubo un foco, no hubo un foco, que si ciertas zonas de Venezuela más que otras. ¿Por qué? Porque a partir del segundo parcial, y ahí es cuando les digo que el Mister Increíble se va poniendo oscuro, comienza a importar mucho saberse la distribución geográfica específica de cada parásito. Epidemiología en general, o sea, qué características epidemiológicas generales se encuentran con este parásito. A nivel del el triángulo es importante definir los 3 vértices del triángulo: fuente de infección, transmisión y grupo de riesgo. ¿Por qué? Porque les van a pedir la profilaxis igualita, que es como yo lo he dado en mis clases para que se los aprendan. Yo en su momento no estudié el triángulo per se y luego en el examen explica el triángulo. Ajá. ¿Qué pasa con la parte epidemiológica? Que si tú estás claro de qué parásito estás hablando, así no te acuerdes de forma específica del triángulo, o sea, de qué es fuente de infección, qué es transmisión y qué es grupo de riesgo, pero te sabes las generalidades del parásito, tú la puedes salvar. Literalmente así, tú la puedes salvar. Pero bueno, si ya te lo estudiaste así, ya te lo presenté así, pues perfecto. Pero en cualquier caso de que, mira, no tengo tanto tiempo y tal, mira, mi recomendación está claro de eh, las características epidemiológicas de cada parásito y esto lo salvas. Literalmente lo puedes salvar por lógica. Si sabes que es de vía oral, oye, ¿cuál va a ser un método de transmisión? Que las cosas que te comas o te metas a la boca estén contaminadas. ¿Con qué? Bueno, para eso yo sé que la forma evolutiva de dispersión es tal y la forma evolutiva infectante es tal. Y yo digo, bueno, listo. Los huevos contaminan, las larvas me infectan. ¿Sí? Y bueno, definir si es zoo o antroponosis. Importante. Entonces, vamos a comenzar con este cuadro. Enfermedad, igual que la anterior. Enfermedad, síndrome parasitosis.
¿por qué, Marian, estás repitiendo enfermedad? Porque hay que estar claro, insisto, hay que comenzar a relacionar y por lógica uno puede, por lo menos el cuadro epidemiológico, no les voy a decir que el anterior y el que viene de mecanismo de acción patógena lo vas a poder salvar, pero por lo menos el cuadro de epidemiología sí puedes, teniendo una idea general y acordándote. Además, me interesa mucho que practiquen lo de la enfermedad síndrome de parasitosis, porque es una concha de mango que a veces preguntan, dígame cuál es tal. Y la gente que, oye, no me acuerdo, no estoy clara de cómo se llama, y también es importante. Distribución, ubicación geográfica o lugar de mayor prevalencia. Epidemiología, generalidades, como ya les dije, el triángulo, los tres vértices del triángulo y la profilaxis, las tres medidas de control de esas vértices. Entonces, yo lo quiero salvar. Yo sé que la transmisión es por agua y alimentos contaminados. Oye, yo por lógica, ¿qué voy a hacer de la profilaxis de la transmisión? Lavar mejor los alimentos que me voy a comer, tomar agua potable, salvadísimo. ¿Sí? Es lo que quiero que vayan viendo. Yo sé que es mucho, pero sí se puede. Y bueno, definir que sí es una zoo o una antroponosis, porque también te lo pueden preguntar. Entonces, vamos a comenzar con Enterobius. Seguimos con los mismos parásitos porque, bueno, fueron los que salieron y vamos a organizarlos completicos. Distribución cosmopolita en todos los niveles socioeconómicos, eh, porque ajá, no tiene prevalencia por uno y por otro, con que coloquen cosmopolita, vamos fino. Epidemiología, hacinamiento, contacto estrecho persona a persona. Recordemos que estos huevos son muy volátiles, son muy de bajo peso, pueden volar o generalmente en guarderías, si un niñito lo tiene, ellos todavía no tienen medidas de educación en el que, bueno, me pica el rabito, me voy a rascar el rabito y luego me voy a poner a jugar o voy a ponerme a pintar con los colores que están en el frasco que todo el mundo agarra. Y llega el otro niñito, agarra su color y bueno, se pasa la mano por la boca, por la nariz, por los ojos, por donde sea y se contamina. Mala higiene por deficiencia de servicios sanitarios, suministro de agua y contaminación fecal. Importante aclarar mala higiene, ¿por qué? De forma muy breve. ¿Por qué? Porque me dijeron, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque me dijeron que los profesores, insisto, creo que van a ser muy detallistas con su examen. Entonces, sean concretos, pero, o sea, explíquenlo, pero de forma concreta para evitar que, bueno, te quito 0.2 por no haberlo hecho completo y 0.2 entre, si sumas varios 0.2, pues ya vas a generar un punto dentro de poco, bueno, medio punto, luego un punto y, ajá, no queremos eso. Fuente de infección, el hombre infectado. Entonces, vamos a hacer el triángulo de par en par. En cuanto al triángulo, fuente de infección, hombre infectado. ¿Qué medidas de control tengo para esto? Tratamiento para el individuo infectado. Fino. Transmisión, vectores mecánicos, fómites y en general la heteroinfección y la autoinfección externa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Control de vectores es una. Los fómites, no compartir objetos que tengan en común la gente para llevarse a la boca, vamos a decirlo así. Y en cuanto a la heteroinfección, mira, yo voy a que mi comida esté bien limpia, tomar agua potable, etc. Grupo de riesgo, zonas de hacinamiento, en especial ancianos o niños en edad preescolar. El hacinamiento con los ancianos es lo mismo, los huevos son muy volátiles, aunque los ancianos ya tienen una noción de que, bueno, si me rasco el rabito no puedo andar saludando después a todo el mundo, generalmente son lugares muy pequeños, entonces volvemos, los huevos son muy volátiles, pueden volar, se meten a través de la nariz o comparten habitaciones a veces y ya vimos que hasta tendiendo la cama puede ocurrir que los huevos se disipen. Entonces, eso, explíquenlo concreto. Si no se sienten seguros con alguno de estos, expliquen con el que mejor se sientan. Por ejemplo, el de los niños es más fácil que explicar que el de los ancianos. Entonces, niños en edad preescolar por hacinamiento, contacto estrecho con los compañeros y el compartir objetos, etc. En cuanto a la profilaxis del grupo de riesgo, higiene adecuada, lavado de las manos posterior a ir al baño especialmente, evitar hacinamiento, educación sanitaria desde edades tempranas, o sea, una fija para profilaxis en grupo de riesgo es educación sanitaria. Entonces, por lo menos tienen ahí una. Pueden ser específicos y decirte, dime
una medida profiláctica del grupo de riesgo. Dime un grupo de riesgo nada más. Entonces, no los tienen que mencionar todos, pero sépanselos. Y si no, ya saben, es salvable. Si yo sé que el enterobius es por vía oral, si sé que María me dijo que colle es por la triada ano-mano-boca, si es más frecuente en niños, no voy a decir que los adultos tampoco pueden no hacer triada ano-mano-boca, pero sé que es más frecuente en niños, entonces yo sé que ese es el grupo de riesgo. En cuanto si es zoo o antroponosis, pues es una antroponosis, ¿sí? Mucha información, yo sé. En estas clases no hay tanto dibujito y tanto, porque aquí necesito ya que consolidemos lo que hay que consolidar. Y bueno, esperando de que si yo les hice una representación gráfica, los que se acuerden, y los que les hace más fácil así, pues perfecto. Vamos con Necator americanus. Tiene una distribución en Venezuela. La epidemiología es una infección parasitaria frecuente en países con deficiencia de agua, asociado al contacto de la piel con el suelo y generalmente tiene una época del año en la cual hay mayor prevalencia, que es en verano, cuando la gente va más a la playa. La fuente de infección es el hombre infectado, por lo que la profilaxis de esta es el tratamiento. La transmisión es por contacto de suelo contaminado o condiciones climáticas adecuadas, porque bueno, tiene que ser un país tropical, el calorcito del suelo permite la evolución de la larva, como ya estudiamos, y la profilaxis de esta es la desinfección de la tierra con hipoclorito, saneamiento ambiental, otra súper fija en lo que es la transmisión y la profilaxis, adecuada deposición de excretas, obviamente, porque si ya sabemos que viene por el ser humano y el ser humano deja sus heces por donde sea, esto permite que las larvas se desarrollen. En cuanto al grupo de riesgo, agricultores, población infantil que juega con la tierra, las personas que caminan descalzos, embarazadas y adolescentes. La de embarazadas, igual, si lo colocas es porque sabes explicarlo. Las embarazadas, cualquier enfermedad que les ocurra durante el embarazo, y más adelante vamos a ver lo importante de las enfermedades parasitarias en el embarazo, em, pues ajá, es un signo de complicación. Sin embargo, si no saben explicar los detalles, quédense con personas que trabajan con la tierra, como agricultores, personas que viven descalzas, población infantil que juega con la tierra y vamos finos. ¿Cuál es la profilaxis del grupo de riesgo? Educación sanitaria, uso de calzado, uso de guantes del trabajo cuando se manipula con la tierra, etc. Y bueno, saber qué es una antroponosis. En cuanto a Buchereria, tenemos que está en regiones tropicales y subtropicales. En América se encuentra en Guyana, Brasil, Costa Rica y Haití. Y en Venezuela hubo un foco en Puerto Cabello en los años 40. ¿Qué tengo que colocar específicamente aquí? Bueno, si tú colocas regiones tropicales y subtropicales, vamos bien. Si te sientes valiente y te lo sabes, mira, en América como Brasil, Costa Rica y Haití. Y puedes decir Guyana. Y bueno, lo del foco lo puedes colocar. ¿Que es primordial? No, porque es un foco que ocurrió hace mucho tiempo, pero bueno, es la historia. El hecho de que existiera un foco en Puerto Cabello hace 40 años no limita que pueda aparecer otro foco en un futuro en Puerto Cabello o en otro lugar de Venezuela. Epidemiología es vectores metaxénicos. Acordémonos de la sensibilidad que tiene un vector metaxénico a las condiciones del clima, a la temperatura, a la humedad y a la presencia del hospedador, pero generalmente del clima para poder generar el ciclo de vida. Periodicidad nocturna, infección helmíntica crónica, es una infección crónica. Entonces, la fuente de infección, el triángulo epidemiológico, picadura del vector infectado, contaminado previamente por la picadura de un ser humano infectado. Recuerden que esto es una antroponosis, entonces el mosquito picó a alguien que ya estaba contaminado, se contaminó el mosquito y el mosquito fue a picar a otro ser humano. ¿Cuál es la profilaxis de esto? Tratamiento del individuo y obviamente el control de vectores. En cuanto a la transmisión, es la exposición a picaduras del mosquito en repetidas ocasiones durante años, por lo que la profilaxis es la disminución de la exposición prolongada, adecuada vestimenta y repelentes. El grupo de riesgo, eh,
gente que visita estos sectores tropicales por tiempos prolongados, a.k.a. los que van a hacer rural al Amazonas, turistas, o sea, es un ejemplo, puede ser otra gente que trabaja ahí, pero un ejemplo, turistas, y la profilaxis de esto es la fumigación, que bueno, sí y no, porque sabemos que no podemos cambiar un ecosistema completo. Eliminación de depósitos de agua, porque si son zancudos, funciona como un zancudo común y corriente como los que tú ves en tu casa. Agua estancada, me refiero a agua estancada, a la que no tenga movimiento, es un nido para que ellos coloquen sus larvas. Tratamiento masivo a la población. Es una antroponosis. Entonces, en cuanto a Taenia saginata y Taenia solium, tenemos que tiene una distribución cosmopolita y es endémica en Venezuela, pero también se encuentra en países islámicos, en Norteamérica, en África y Europa. La epidemiología está asociada a hábitos alimenticios específicos y a culturas, generalmente estos dos por la ingesta de carne cruda. Entonces, la fuente de infección es carne contaminada con cisticercos. La profilaxis de esto es un tratamiento adecuado a dichos animales que uno consume, que puede ser cerdo o vaca, cocinar bien la carne y un control veterinario adecuado de los animales que son destino a ser productos alimenticios para el ser humano. La transmisión, ingesta de carne infectada. Entonces, ¿cuál es la profilaxis de esto? Higiene personal también, adecuada deposición de excretas, porque es una antroponosis, entonces el cerdo o la vaca no se contaminó porque el Espíritu Santo vino y los invadió y los contaminó, no, fue porque comieron pasto o alimentos que contenían heces de humanos infectados, y refrigeración de la carne porque mata a la larva. El grupo de riesgo, cualquier persona que ingiera carne de cerdo o de vaca, y la profilaxis de esto es una educación sanitaria, de que si yo voy a comer, bueno, educación sanitaria para la adecuada deposición de excretas y de que si yo voy a comer algo crudo, estar claro eh, de dónde viene esa carne. Podemos identificar la carne contaminada, ya le dije que se ve como perlitas, entonces estar pilas. Evitar el consumo de carne cruda y saneamiento ambiental. Es una antroponosis, como ya dije. Entonces van a terminar con un cuadro más o menos así, en donde van a tener todas las características epidemiológicas. Si me lo preguntan, es una de las partes más fastidiosas de estudiar, porque es como que, oye, estoy muy concentrado en estar claro de todas las generalidades del parásito, estoy muy interesado o necesito saber mejor el mecanismo de acción patógena, y la gente suele olvidar esta parte. Sin embargo, es lo que les digo, si ustedes saben de qué parásito realmente están hablando, de las características epidemiológicas generales y de lo que vieron en clase, van a poder llenar esto tranquilos. O sea, tranquilos no, pero por lo menos salvarlo. No digo que no se lo estudien, solo digo que de todo lo que vamos a ver, esto pueden sacarlo por sentido común. Ojito con, nuevamente, hacinamiento y la relación con los niveles socioeconómicos, ya que me han dicho que en las prácticas hay algunos profesores que me colocas hacinamiento, pero no me dices el por qué o no me lo sabes explicar, malo en los quizzes. Igual con lo de los niveles socioeconómicos. Mi recomendación es, con el hacinamiento, en este caso, como lo vimos en Enterobius, los niños y explicar el por qué. Y si yo sé que los huevos no pesan mucho, yo sé que son de fácil conducción aérea. Yo sé que los niños no, ¿sabes? Pueden ir al baño, no se lavan bien o se rascan el rabito y comparten en las guarderías muchas cosas con los otros niños y cosas así. Entonces, estar como claros en eso. Y con los niveles socioeconómicos, pues aquí sí es un poco más complicado y más específico, no lo vimos con ninguno de estos parásitos, pero por ejemplo con estrongiloides es importante, porque bueno, es una enfermedad que afecta a cierto grupo de personas. Lo vamos a ver con mayor detalle en los próximos parásitos. Ya ustedes lo vieron con trematodes en la práctica, que bueno, es específico de que, bueno, hay gente que en bajos niveles socioeconómicos porque no tiene agua potable, y si no tiene agua potable tiene que ir al río, y si va al río, pues se contamina. Explicarlo de esa forma, ¿sí? Pero bueno, si no se sienten muy seguros con esas dos características, considero que dado lo detallistas que están siendo los profesores,
no lo coloquen a no ser que lo vayan a explicar de forma concisa, pero bien. Continuamos con el tercer tipo de cuadro. Em, ¿Qué me interesa de este cuadro? Este cuadro es muy importante porque son los mecanismos de acción patógena. Ok, bueno, vamos a ir detallándolo. ¿Qué vamos a ver? Forma evolutiva responsable de la enfermedad. Tenemos que estar clarísimos de esto. Yo sé que ya apareció como que esta clasificación en el primer cuadro que les mostré, pero bueno, es mejor cuando lleguen a armar este cuadro en sus casas y tal, estar claros y que, ok, estamos hablando de la larva. No, mira, estamos hablando del adulto. No, mira, estamos hablando tanto de la larva como del adulto. ¿Ok? Y bueno, aquí están los cuatro mecanismos de acción patógena posible: mecánico, inmunológico, tóxico y exfoliatriz. Coloqué, o sea, yo cuando hice este cuadro coloqué todas las casillas porque para mí era más fácil recordar. No, mira, pero Enterobius solo tiene dos, los otros dos estaban como estaban oscuros, ¿sí? Las manifestaciones, importante sabérselas, y las complicaciones. Además, si tú te acuerdas de las manifestaciones, te puedes acordar de qué mecanismos de acción patógena participan, porque algunos te los chismosean, y viceversa. Si no te sabes las manifestaciones, pero te sabes el hábitat definitivo, que es importante también, y qué mecanismo de acción patógena manejan, puedes sacar las manifestaciones, ¿sí? Entonces, por eso es importante hacer estos cuadros, de verdad. Son largos, son muchos, van a ser muy largos, pero van a encontrarle el provecho en la situación. Es mucha información, de verdad, la que uno tiene que estudiar para este primer parcial. Entonces, bueno, más a detalle, tenemos que forma evolutiva responsable de la enfermedad, la o las formas evolutivas, y diferenciarlas, porque sabemos que por forma evolutiva puede generar distintos mecanismos de acción patógena. Explicar o llenar el recuadro que corresponda. Si es mecánico, explicar el mecánico; si es inmunológico, el inmunológico; si es el tóxico, y si es el exfoliatriz, el exfoliatriz. Y si no llena alguno, simplemente dejarlo en blanco o oscurecer el cuadrito. Visualmente los va a ayudar. Manifestaciones, es decir, la clínica que produce; y las complicaciones, pues, qué complicaciones genera esta clínica. Entonces, para comenzar con Enterobius vermicularis, tenemos que la forma evolutiva responsable de la enfermedad es el adulto. El mecanismo de acción patógena son dos: mecánico e inmunológico, pero nada de tóxico ni exfoliatriz. El mecánico, recordemos que son los movimientos de la hembra hacia los márgenes anales para la ovipostura, generando prurito. Y el inmunológico es TH2, una reacción de hipersensibilidad tipo 1 por la liberación de secreciones uterinas que cubren los huevos provenientes de la hembra grávida. ¿Tengo que explicarlo, Marian? Sí. Aquí sí pueden ser muy concisos, pero bueno, explicarlo brevemente. RH1 por liberación de secreciones, ta. Las otras RH1 que vamos a ver, o la gran mayoría, son reacción inflamatoria aguda. Coloca RH1, reacción inflamatoria aguda, no importa. ¿Qué les vengo a decir? De verdad, muchachos, presiento que este parcial van a ser muy detallistas por cierta condición que capaz ustedes ya están pensando que puede ser, o que los profesores les advirtieron tipo, no están haciendo esto, capaz el parcial está más difícil. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Yo en la clase de inmunología les expliqué un poco a detalle cómo funcionan las reacciones de hipersensibilidad, la respuesta TH1, la respuesta TH2. Yo ustedes me paso por ahí y las leo. ¿Por qué? Ya les dije que en los próximos parásitos comiencen a meter fisiopatología. No me sorprendería que capaz en este parcial les meten fisiopatología. No creo que sea tan específica como la que viene para los próximos, pero capaz sí de estas generalidades, de saber cómo se produce una TH1, de saber cómo se produce una TH2, de saber cómo se produce una RH1, RH2, RH3 y RH4. Entonces, léanselo, repásenselo de forma muy general, o sea, conciso pero completo, por si a las moscas, ¿saben? Una mouse que herramienta que utilizarán más tarde. Esperemos que no la tengan que utilizar, pero ténganlo ahí. Continuamos. Manifestaciones, si es lo que les digo, los mecanismos de acción patógena les pueden chismosear algunas manifestaciones. Si saben que la hembra se mueve durante la noche en los márgenes perianales,
pues esto genera prurito. Entonces una de las manifestaciones es prurito anal, porque va a estar en la región de los márgenes perianales. Otra que genera el bruxismo, recordemos que es dormir y apretar mucho los dientes, e insomnio, porque bueno, si me pica, me levanto, me pica y me levanto, no duermo. Complicaciones, pueden haber escoriaciones secundarias al rascado intenso que se puede producir en los márgenes anales. Además, esto puede venir con una complicación secundaria, que es que entren bacterias, virus y eso se infecte, básicamente, más que nada bacterias, perdón. También la hembra, si ya está en los márgenes perianales, puede migrar al canal vaginal, generando salpingitis y vulvovaginitis, y puede generar mal rendimiento escolar, que es una complicación, sí, pero no es como manifestada en el cuerpo. Es un signo de alarma también, dadas las manifestaciones clínicas que ya hablamos anteriormente. En cuanto a Necator americanus, y menos mal que salió este parásito para que pudiesen ver un poco más de detalle a qué me refiero con ser específicos con la forma evolutiva que estamos hablando. Sabemos que tiene tres formas evolutivas responsables de la enfermedad. Son las larvas y el adulto. Entre las larvas tenemos la larva filariforme L3, luego cuando la larva pasa de L3 a L4 y el adulto. Entre la larva filariforme L3 tiene un mecanismo de acción patógena mecánico, inmunológico y tóxico, en donde mecánico es por traumatismo, por penetración a través de la piel, por su cápsula bucal, inmunológico porque es una reacción de hipersensibilidad tipo 1 alérgica e inflamatoria, tóxico porque libera proteasas y mucopolisacaridasas que promueven el daño del tejido y facilita el ingreso. También en este punto es importante el ciclo de vida. Nunca han preguntado el ciclo de vida en los parciales. Sin embargo, ya saben que el ciclo de vida, se los digo como guiño guiño, por si acaso, nadie sabe. Eh, Te los digo porque el ciclo de vida también te chismea muchas cosas. Si yo estoy clara de por dónde entra, por dónde sale, a qué órgano llega primero, a qué órgano llega después, esto me puede chismosear el mecanismo de acción patógena. Entonces, si es por vía cutánea, obviamente todos los que tengan vía cutánea tienen una afección primero cutánea. ¿Y qué va a generar? Oye, me va a romper la piel gracias a qué? A las mucopolisacaridasas o a las proteasas. Esto me va a generar inflamación, se va a colocar rojo, me va a picar, una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Oye, el hecho de que ya el parásito entre y rompa es algo mecánico traumático, ¿sí? En cuanto a la larva, cuando pasa de L3 a L4, tiene un mecanismo de acción patógena mecánico e inmunológico. Mecánico, traumático, al atravesar la membrana alveolo capilar para ingresar al parénquima y llegar al alveolo. Recordémonos de NASA. Inmunológico, ¿por qué? Porque genera una reacción de hipersensibilidad tipo 1, promoviendo la liberación de histamina. Y tenemos también al adulto, que el adulto en este caso genera todos: mecánico, inmunológico, tóxico y exfoliatriz. El mecánico, traumático por fijación a la mucosa con su cápsula bucal, generando ulceraciones. Inmunológico, RH1 alérgico inflamatorio porque se ancla a la mucosa y esto genera inflamación y dolor. Tóxico por la liberación de sustancias anticoagulantes. Cuando él está pegado a la mucosa, libera sus sustancias anticoagulantes, lo que da lugar a que ocurra el exfoliatriz, que es el consumo de sangre por ser parásitos hematófagos. Recordemos que el exfoliatriz, la definición de exfoliatriz es un parásito que llega al ser humano y que se aprovecha y se nutre netamente del ser humano. Marian, pero tú me dices que todos los parásitos cuando están dentro del hospedador se benefician nutricionalmente de él. Sí, pero cuando hablamos de exfoliatriz es que agarra directamente recursos que van para la persona y las agarra para él. ¿Por qué? Porque dentro del organismo obviamente siempre van a encontrar una forma de nutrirse, pero no es quitándoselo al hospedador, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, estos consumen hierro, no fuera exfoliatriz, sí, simplemente es el hierro que ya en exceso, que no está, o en pequeñas cantidades, que ellos agarran. Eso no es exfoliatriz, porque no me está quitando nada a mí. ¿Sí? Se está aprovechando porque es un parásito y todo parásito se aprovecha de su hospedador, pero no me lo está quitando. Aquí sí me lo está quitando y me lo está quitando directamente, que me genera manifestaciones y complicaciones específicas. Entonces, recordemos eso por ahí. Hay algunos profesores que
bueno, ya lo vamos a ver más adelante, tienen una disyuntiva con respecto a la exfoliatriz. Pero bueno, una vez definido todo esto, sabemos que las manifestaciones y complicaciones son en general. Si se les hace más fácil, divídanlas. ¿A qué me refiero con dividirlas? Si sabemos que esto es en piel, yo voy a poner aquí, bueno, genera dermatitis. Ya, yo sé que eso es una manifestación. Si sabemos que esto es en pulmón, pues nada, ¿qué va a generar? Síndrome de Lofer. Recordemos que este hace NASA, que es tos, eosinofilia y fiebre. O sea, este es uno de los NASA, vamos a decirlo así. Y el adulto sabemos que es a nivel intestinal que me va a generar diarrea y dolor abdominal. Si se les hace más fácil, si se lo saben en forma general, es lo que les digo. Si se saben esto, pueden chismosearse de esto. Obviamente correlacionado con el ciclo de vida. Las complicaciones, anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque es hematófago, con un consumo de 0,03 a 0,50 mililitros al día. ¿Me lo tengo que saber hacia detalle? No, pero pueden poner hematófago por consumo de sangre diario. Listo. Todo pegado. Ok. Vamos a continuar con Wuchereria. Tenemos que la forma evolutiva responsable de la enfermedad es el adulto y genera un mecanismo de acción patógena mecánico e inmunológico. Mecánico por lesión ocupante de espacio que promueve la obstrucción y transformación de los vasos esclerosantes a nivel de los vasos linfáticos. Inmunológico, una reacción de hipersensibilidad tipo 4 con como reacción de hipersensibilidad retardada mediada por células. Manifestaciones: linfadenitis, linfangitis, hidrocele y quiluria. Y complicaciones: elefantiasis, que es un edema con engrosamiento de la piel y del tejido subyacente, así como otra de las complicaciones, pero menos común, es la eh, eosinofilia, perdón, la filariasis tropical pulmonar, yo puedo hablar. Ajá. Eosinofilia, IgE elevada, tos y fiebre. Sin embargo, la más importante, y si colocan esa sola va a estar bien porque es la más predominante, es la elefantiasis. En cuanto a tenia, tenemos que la forma evolutiva responsable de la enfermedad es el adulto, genera un mecanismo de acción patógena mecánico, inmunológico y tóxico, nada más. Yo me lo aprendí así y después de estudiar parásitos yo me he puesto a leer papers y otras cosas y por definición exfoliatriz no hay. Sé que hay algunos profesores que dicen que sí, pero bueno, realmente por, por, por lo que les digo, por concepto no hay. Pero los dejo a juicio de ustedes, ya que estudiaron ambos parásitos y todo, en decidir realmente cuál es lo que ustedes crean. Ya en este punto también depende de lo que ustedes crean, porque bueno, si un profesor dice que sí y el otro que no, ¿cómo vas a hacer? No sabes cuál te va a corregir. Entonces, es eso. Para mí no tiene. Entonces, mecánico traumático por la fijación a la mucosa a través de sus ganchos y ventosas, tapizando la luz del intestino. Sabemos que él se pega y luego se acuesta sobre la superficie del intestino. Inmunológico, reacción de hipersensibilidad tipo 1, alérgica e inflamatoria, que genera la atrofia de las vellosidades intestinales, porque bueno, si algo se deposita sobre ellas, impide que éstas se absorban, el peso, eso no está para generar o tener ningún peso encima, lo que va a generar que se dañen. Y tóxico por la liberación de desechos tóxicos del parásito, o sea, él se pega, se acuesta, daña donde se acuesta y aparte deja sus necesidades y cositas metabólicas por ahí generando daño. Exfoliatriz, volvemos a que no, porque, insisto, él va a generar una disminución de la absorción de nutrientes para el ser humano, pero lo va a generar, no lo va a generar porque él los va a estar aprovechando, lo va a generar simplemente por donde está el parásito, por donde se ubica y las características que éste tiene para ubicarse, pero no es que él las aprovecha, no es como que, uy, sí, me voy a acostar en la vellosidad intestinal, voy a impedir que absorban todos los nutrientes necesarios porque me los voy a quedar para mí. No, simplemente no se puede por donde está el parásito, por lo que por concepto no sería exfoliatriz, pero una vez más se lo dejo a criterio de ustedes. Manifestaciones: prurito anal con expulsión de proglótidas a través de las heces, en tenia saginata. Recordemos que la tenia saginata hace esto porque tiene una musculatura más desarrollada en sus proglótides,
lo que hace que ellas por sí solas sean capaces de moverse, generar movimiento. Diarrea con dolor abdominal tipo cólico, sabemos que está en el intestino, y genera anorexia y pérdida de peso, perdón. Complicaciones, anemia megaloblástica por la deficiencia de la absorción de nutrientes y por ende síndrome de malabsorción intestinal por el tapizamiento. Les van a terminar con algo así. Es importante, les digo una vez más, no los dejen en blanco, colóquenle un color oscuro para que sepan que no. Y créanme que visualmente se van a ir acordando, bueno, este solo tiene 2, este solo tiene 3, y si siempre colocan el mismo orden mecánico, inmunológico, tóxico y exfoliatriz, van a saber cuál es cuál. Acuérdense de las manifestaciones, consideren estar claros un poco en el ciclo de vida del parásito ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir en el examen y, y nada. Entonces, terminamos con los cuadros comparativos. Son muchos, es denso, es que se sienten. Realmente si ustedes se sientan un día a hacer esto, el día siguiente repasan eso y están finos. Parásito no es una materia a estudiar 7 días, sinceramente. Pueden estudiar, no te estoy diciendo 2 días completos, lo que pasa es que hacer esto te va a tomar tiempo, pero va a hacer que al día siguiente que vayas a repasar sea mucho más rápido. Entonces, la siguiente parte es cómo podemos agruparlos. En hábitat, según el hábitat definitivo, muy importante, la sintomatología que produzcan en común y los síndromes. Yo sé que esta prepa es larga, pero es que son muchas cosas, el examen es muy largo, es mucha información. Entonces, y mi intención es ayudarlos y facilitarles el estudio. Entonces, vamos ahora a esto. Primero hay que estar claros, súper claros, de que estamos hablando de parásitos pluricelulares. Eso es una clasificación que les pueden preguntar. Así como que digan, dentro de los nematodos y los platelmintos, nómbrelos. Por eso se los vuelvo a colocar. Estar claros de dónde se encuentra cada uno. Y después de saber de dónde se encuentra cada uno, cuáles son de vía oral, cuáles son de vía cutánea, cuáles son filarias. Esta tontería se los pueden preguntar. Además, estar claros en esta clasificación es el primer paso para estudiar de forma segura en el sentido de que bien y realmente bien los parásitos a detalle. Otra vez, ya no lo sabemos, no me voy a detener, ya lo dije. Olvidémonos de los tremátodes, nos quedamos con los céstodes. Y bueno, entonces, la siguiente forma de agruparlos, o una de las más comunes que aparece en casi todos los exámenes o puede aparecer, es según el hábitat definitivo. En este caso, en los grupos más grandes van a ser a nivel del intestino grueso y del intestino delgado, porque estamos hablando de parasitosis intestinales específicamente. eh, pero bueno, hay que recordar también los otros lugares en donde están los otros, pero se los pueden mandar a llenar. Y pueden ser tan específicos que le pueden pedir, dígame cuáles están en la luz y cuáles están en la mucosa. Entonces, en el intestino grueso, a nivel de la luz, tenemos a enterobius vermiculares, en el seco apendicular y a Trichuris trichiura, en el ciego y en el colon. No hay ningún parásito que hayamos estudiado en esta unidad que esté en la mucosa del intestino grueso. Luego, en el intestino delgado, tenemos a los que se encuentran en la luz, como Ascaris lumbricoides a nivel de yeyuno ilium, Ancylostoma duodenale en el duodeno, Necator americano en el duodeno, Taenia solium, yeyuno ilium, Taenia saginata, yeyuno ilium y Menolepis nana, yeyuno ilium en el ciclo monoxénico, mientras que a nivel de la mucosa del intestino delgado tenemos a Strongyloides stercoralis en duodeno y en yeyuno, y a Hymenopilus nana en el ciclo heteroxeno. Es importante que capaz no en esta agrupación, tipo les dicen, agrupe en intestino grueso e intestino delgado, dígame cuál está en la mucosa y cuál está en la luz. Ustedes pueden poner nada más el nombre del parásito, pero si les preguntan, como vimos anteriormente en el primer cuadro, hábitat definitivo, usted coloca intestino, luz o mucosa del intestino delgado y especifica en qué parte está, porque eso sí lo piden, que seas completo en el lugar que está, porque dependiendo de en qué porción del intestino o en qué parte específicamente esté, va a generar unas cosas y otras no. ¿Sí? Entonces es importante para que cuando les dicen, díganme hábitat definitivo completo, si les dicen agrupe en cuáles se encuentran en intestino grueso y cuáles en intestino delgado,
pueden obviar colocar la zona específica. Como les dije, tenemos otros parásitos en piel, en intestino delgado, pero perdón, en vasos linfáticos. Recordemos que si dicen hábitat definitivo, que ahí me falta una I que me estoy dando cuenta, pero se va a quedar así, em, es donde se desarrolla la forma adulta. No se me vayan a caer con esa concha de mango. Entonces, en piel tenemos a Oncocerca volvulus, específicamente en el tejido subcutáneo o celular subcutáneo, como le quieran decir. Y en los vasos linfáticos tenemos a Buchereria bancrofti a nivel de los vasos y ganglios. Y les coloco un extra que puede ser que no sé si los profesores están tan detallistas con este parcial, les puedan preguntar por otros, como Brulla malayi, que también es una filaria, que está en el cuadro de filarias de generalidades que vimos tanto en Onconcerca como Buchereria como Manzonella. Vayan y revísenlo, cualquier cosa, esto es un extra de por si hay un poquito de maldad o de un poco de por si acaso. Ajá. Ahora, si les ponen tropismo o algo más, es decir, que tiene tropismo también por ir a este órgano o suele ir también a estos órganos, es diferente a hábitat definitivo, por lo cual también hay que estar claros. Les puse ahí para que no se vayan a resbalar y caer con esa concha de mango. Si les dicen hábitat definitivo, sabemos que los hábitats definitivos que tenemos como que para agrupar en mayor medida son intestino grueso e intestino delgado. También tenemos piel, que solo hay uno, y tenemos vasos linfáticos, que hay uno que se vio a detalle y otro que les podrían poner o preguntar en caso de cualquier cosita extraña. Entonces, si les dicen tropismo, sabemos que tenemos distintos parásitos que tienen tropismo, tanto por pulmón como hígado, por piel y por cerebro. A nivel del pulmón, todos los que hagan síndrome de Lofer, es decir, NASA, Ascaris lumbricoides, Strongyloides estercoralis, Necator americanus y Ancylostoma duodenale, porque hacen la ruptura de la barrera alveolocapilar. Además, tenemos a Echinococcus granulosus, que tiene un tropismo para generar hidatidosis del 20% hacia el pulmón. En hígado podemos tener a Oncocerca volvulus, que también puede tener preferencia por ir al hígado, y Echinococcus granulosus con un 70% de probabilidad. Y a nivel de piel, por tropismo, tenemos a Taenia solium en cisticercosis, y a nivel de cerebro, Taenia solium también con cisticercosis, específicamente con neurocisticercosis. Recordemos rápidamente que es el ciclo de luz, es el viaje a través de la sangre a partir de los vasos mesentéricos hasta llegar a los alvéolos pulmonares. Va tracto gastrointestinal, vasos mesentéricos, porta, de la porta al hígado, del hígado al corazón, de ahí a la arteria pulmonar hasta los alvéolos pulmonares. ¿Quiénes realizan el ciclo de luz? NASA, Necator americanus, Ascaris lumbricoides, eh, Strongyloides estercoralis y Ancylostoma duodenale. Otros que generan tropismo, importante, pregunta que es como un poco maliciosa y que también no se caigan con la concha de mango. Lean bien, si les piden hábitat definitivo, a juro tiene que estar el adulto. Si les dice a qué órgano se dirige, es lo mismo que digan tropismo. Entonces, en la cámara anterior del ojo está una filaria que no estudiamos muy a detalle, pero insisto, les pueden preguntar una preguntita maliciosa. Y en la cámara anterior está Loa Loa. En la cámara posterior del ojo está Toxocara, que lo estudiamos, Oncocerca volvulus y Taenia solium. Entonces, ojito con esta agrupación. Ahora, según la sintomatología, aquí lo más prevalente es la diarrea y lo otro es el síndrome de Lofer, que es tos, fiebre y eosinofilia. Entonces, son los más grandes. Más adelante vamos a ver cómo se clasifican en otras sintomatologías para los siguientes parciales, pero para este es importante la diarrea. Mega importante saber cuáles producen diarrea acuosa y cuáles producen diarrea disentérica. Recordemos que la diarrea acuosa, como lo dice su nombre, es mucho más líquida, es muy líquida, es una diarrea muy líquida, y la diarrea disentérica viene acompañada de moco y sangre o moco o sangre.
Entonces, en cuanto a la diarrea acuosa, tenemos Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale, Strongyloides stercoralis, Necator americanus, Taenia solium, Taenia saginata e Hymenelepis nana, cuando no es asintomática. Y en cuanto a diarrea disentérica, solo tenemos a Trichoris trichiura. En cuanto al síndrome de Lofer, tenemos a Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis, Ancylostoma duodenale y Necator americanus, igual, NASA. Ahora vamos a ver la siguiente agrupación y es con los síndromes de las larvas. Importante, hay que ser detallista. Entonces, vamos a hacer un cuadro también para estudiarlos, es más fácil, en donde vamos a colocar los tres. Tenemos a la larva migrans visceral y larva migrans ocular, a la larva migrans cutánea y a la larva currens. Se los coloqué en abreviación por si se los colocan así. Vamos a estudiar agente etiológico, si es una antroponosis o una zoonosis. Importante determinar esto aquí en especial. Los hospedadores definitivos, accidentales, intermediarios, etcétera, lo que tenga. El mecanismo de infección, puerta de entrada, forma evolutiva infectante, mecanismo de infección y epidemiología. Luego vamos a estudiar también otras cosas, pero esta es como la primera parte. Agente etiológico, ¿quién la produce? Origen del síndrome, antroponosis o zoonosis. Hospedador, como ya les dije, mecanismo de infección, como ya saben muy bien, y epidemiología. ¿Qué vamos a colocar en epidemiología aquí y qué es importante saber? Factores que lo relacionan y grupo de riesgo. ¿Por qué es importante el grupo de riesgo? Porque es para identificarlo en caso de que se los coloquen en un caso clínico. Entonces, en cuanto a la larva migrans visceral u ocular, tenemos a Toxocara canis y Toxocara catis como agente etiológico. Es una zoonosis. El hospedador definitivo, por ende, son perros y gatos. Y el hospedador paraténico es el ser humano. Puerta de entrada por vía oral, forma evolutiva infectante el huevo larvado L2 y el mecanismo de infección es por heteroinfección por consumo de agua y alimentos contaminados con heces de perros y gatos parasitados. Epidemiología, personas, generalmente niños con geofagia, niños entre 2 y 8 años y en general personas que frecuenten con animales domésticos. Marian, estos agentes etiológicos, estos géneros y especies, también los tengo que clasificar en todos los cuadros que me diste anteriormente. Sí, también se colocan estos, o sea, créeme que te va a hacer falta para tener una idea general. Luego, de forma más específica y solo hablando del síndrome, generas o creas este cuadro. En cuanto a larvas migrans cutánea, tenemos el agente etiológico Ancylostoma brasiliense y Ancylostoma caninum. Es una zoonosis, por lo que el hospedador definitivo es el perro y el gato. Pueden hacer, ojo, pueden hacer aquí diferencia entre cuál es el del perro y cuál es el del gato. No hay problema. O también lo pueden colocar así, no creo que tampoco, no sé. Realmente no sé qué tan piquis vayan a estar. Y paraténico es el ser humano. La puerta de entrada es cutánea, la forma evolutiva infectante es una larva filariforme L3, el mecanismo de infección es por heteroinfección por contacto con los suelos contaminados con heces de perros y gatos, contaminados a su vez o parasitados. Epidemiología, ausencia de calzado, áreas rurales o playas, niños en contacto estrecho con animales. En cuanto a la larva currens, el agente etiológico es Strongyloides stercoralis, es una antroponosis, es el único síndrome que es una antroponosis. Los hospedadores, solo hay uno, es el definitivo y es el ser humano. La puerta de entrada es cutánea. La forma evolutiva infectante es una larva filariforme L3. Fíjense que se parecen esas dos características a la larva migrans cutánea. El mecanismo de infección es por autoinfección externa, por muda de la larva L1 rhabditoide a filariforme L3 en la región perianal con posterior penetración a la piel. Si les preguntan, estrongiloides, diga mecanismo de infección en estrongiloides con estrongiloidiasis. Ustedes colocan los tres, heteroinfección, autoinfección externa y autoinfección interna. Ahora, si les preguntan específicamente por la larva, o sea, síndrome de larva Currens, usted coloca agente Strongyloides stercoralis, pero el mecanismo de infección del síndrome de la larva Currens únicamente es este,
entonces colocan este. No coloquen los otros dos porque no es correcto. Entonces, por eso hay que estar muy pilas, leer, estar muy claros, porque depende de cómo te lo pregunten, contestas una cosa u otra. Si me preguntan larva, solo es el mecanismo de infección de la larva. Si me preguntan estrongiloidiasis, son los tres mecanismos de infección porque en general se producen los tres. ¿Ok? Epidemiología, inmunosuprimidos o en tratamiento con inmunosupresores, como los receptores de órganos. La siguiente parte de este cuadro de los síndromes va con las manifestaciones clínicas, la duración y el diagnóstico. Importante diferenciar las manifestaciones clínicas y el diagnóstico. Entonces, manifestaciones incluyen los distintos órganos y las características diferenciales entre uno y el otro. La duración es para saber la evolución o el tiempo que tarda y el diagnóstico es un diagnóstico específico, ya que ninguno es parasitológico, y se los chismoseo aquí de una vez, ya que ninguno es parasitológico. Sin forma evolutiva de dispersión no hay método diagnóstico parasitológico. Entonces, las manifestaciones clínicas en la larva migrans visceral y ocular en general forman granulomas. Ahora, a nivel visceral actúan en hígado, pulmón, cerebro, ganglios y en la sangre generando hiperosinofilia. En cuanto al hígado, hepatomegalia y dolor abdominal; en el pulmón, dolor torácico y tos productiva; en el cerebro, son focos pequeños de tumores que pueden generar convulsiones y cefalea; en los ganglios, adenomegalia y bueno, la hiperosinofilia. En cuanto al ojo, tenemos que generar lesiones en la cámara posterior del ojo unilateral, desprendimiento de retina y retinitis. Marian, tengo que explicar, por ejemplo, en la visceral, qué hacen en cada órgano. Mira, yo diría que sí, por lo menos uno. En hígado, por ejemplo, hepatomegalia. En pulmón, pues dolor y tos. En cerebro, convulsiones y cefalea. Pero bueno, lo pueden sacar también por lógica. Si forma granulomas, genera lesiones ocupantes de espacio en general. Entonces, algo que esté impidiendo o alterando aquí me puede generar dolor. Aquí es como que si tuviese una consolidación en el pulmón, tos, como mínimo. En el cerebro, tumores. Y si hay una lesión que es ocupante de espacio, que genera compresión, esto puede generar convulsiones o cefalea, ¿sí? Adenomegalia, etc. La duración de esta es meses a años. El diagnóstico es serológico por la detección de anticuerpos contra antígenos de las larvas L2 y también imaginológicos, porque si genera granuloma se puede hacer un eco abdominal y se puede ver el pulmón, se puede hacer unos rayos X y se puede ver el pulmón, el hígado del pulmón, en el cerebro también, un TAC, etc. En cuanto a la larva migrans cutánea, genera de manifestación clínica un trayecto serpinginoso palpable a nivel de los pliegues interdigitales de manos y pies, generando una dermatitis por migración de la larva y prurito, que tiene una evolución de una pápula indurada rojiza pruriginosa, que luego forma canales o túneles ondulados, delgados y levantados, con flictenas y vesículas, y luego se genera una superficie seca y costrosa. ¿Tan a detalle? No, principalmente esta primera parte, porque esto me va a permitir diferenciar con el síndrome de larva Currens. Duración, semanas a meses. Diagnóstico clínico epidemiológico basado en las lesiones visibles. Fíjense que este no tiene ni siquiera complementario, esto es clínico epidemiológico neto. En cuanto a larva Currens, tenemos un trayecto recto lineal no tortuoso localizado en la región perianal, en miembros inferiores y en los glúteos. Es un trayecto indurado, eritematoso y pruriginoso. La duración es de 24 a 48 horas y el diagnóstico es clínico epidemiológico basado en las lesiones visibles. Entonces van a terminar con un cuadro más o menos así. En negro, esta es la primera parte del cuadro que hicimos antes y luego vamos con la segunda. En negrita está lo más importante, lo que realmente es prioritario, no es lo más importante, es lo más prioritario de que sepan para diferenciar una larva de otra, un síndrome de larva de una de otra. No se olviden del mecanismo de infección y la especificidad de que si solo me preguntan eso, es el que genera el síndrome. Si me preguntan la parasitosis,
son los tres. Aquí, importantísimo las manifestaciones, en especial entre larva migrans cutanea y larva currens, que pueden generar mucha confusión, es dónde se encuentran esos trayectos, son serpinginosos, no son serpinginosos, son palpables, no son palpables, son tortuosos, no son tortuosos. Y el diagnóstico. Ajá, un ojito final con Oncocerca, los métodos diagnósticos. El año pasado era correcto decir que eran complementarios. Ahora los pusieron en parasitológicos, ¿sí? Entonces, un ojito con eso, repásenselo, ya se los dijeron en la teórica. Entonces, simplemente cambien eso en sus anotaciones, que es diferente a lo que yo dije. Triángulo epidemiológico, ya les dije, ojito con el asignamiento y condiciones socioeconómicas. Si lo van a poner, explíquenlo y si están seguros. Igual, ojo, no es mentira que depende del nivel socioeconómico y del hacinamiento, pero ya que están tan específicos o se pueden poner tan quisquillosos, es mejor que estén seguros, ya que ya lo han hecho en las discusiones. Entonces, si ya lo hacen en las discusiones, en el parcial también. Teniasis, no hay exfoliatriz, ya en este punto te lo dejo a tu criterio, porque para mí no, por concepto no, pero si hay algunos profesores que dicen que sí, otros que dicen que no, mira, ya yo te expliqué las razones, ya, ya es eso. Yo diría que no, yo estoy en no, porque no es exfoliatriz, pero depende de cómo tú te sientas más seguro. También recuerda que el profesor que corrige tu examen nunca vas a saber quién es. Puede ser tu propio profesor o puede ser otro. Las partes de los céstodes, escolex y proglótides, sepan muy bien qué es, ya que han sido un poco específicos también con eso, ya se los expliqué, pero bueno, anótenlo, busquen un concepto más profundo, no sé, si no les basta con lo que yo les di, uno más profundo sirve. Y con Hemenolepis, yo había colocado solo una de las TH, y luego dijeron que eran las dos, entonces simplemente esa corrección y ya. ¿Qué otra cosa? Recuerden repasarse un poco qué es una respuesta TH1, TH2, RH1, RH2, RH3, RH4, porque uno nunca sabe la formación de un granuloma importante. Las características del quiste hidatídico, ojito, puede ser una pregunta un poco maliciosa. Antes de terminar, no quería dejar esto, o sea, son muchas cosas, muchos puntos. Aquí no hemos tocado nada de morfología, pero tampoco nos podemos olvidar de métodos diagnósticos. Esta es otra forma de agruparlo. Parásito, parasitosis, cuál es su gold standard y cuál es el fundamento. Entonces, ojito. Aquí se los traigo rápidamente de todos los parásitos. Le saqué el gold standard con el fundamento. No se olviden de las ventajas, de las desventajas y de la aplicación. También se los pueden preguntar. Entonces, aquí se los tengo. Enterobius, método de Graham, Ascaris y Trichuris, examen directo o simple de heces. Toxocara es ELISA por el síndrome, ojito. Ancylostoma duodenale y Necator, examen directo o simple de heces. Estrongiloides, método de Berman en estrongiloidiasis, pero en el síndrome de larva, Currens es clínico epidemiológico. En Ancylostoma caninum y Ancylostoma brasiliense por el síndrome, clínico epidemiológico. Oncocerca, biopsia de piel a nivel de las crestas ilíacas. Wuchereria bancroft y Manzonella, método de NOT. Tenia solium en cisticercosis es imaginológico. Tenia solium y tenia saginata en teniasis es un examen directo o simple de heces que puede venir o generalmente se hace con tamizaje para visualización de proglótides, de tenia saginata o de escolex en ambos. Hymenopeltis nana, examen simple o directo de heces, y Echinococcus, imaginológico, y ELISA, pueden ser ambos. El fundamento, y recuerden, ventajas, desventajas, y la aplicación, que está en la prepa de métodos diagnósticos. Ahora sí, vamos a practicar. Pero esta práctica es un poco diferente y ya van a ver por qué. Ya repasamos todo, o sea, repasamos todo. ¿Faltan detalles? Sí, mira, falta saberse las ventajas y las desventajas,
falta ver los otros parásitos. Créanme que haciendo los cuadros les va a ayudar muchísimo, eh, porque bueno, vamos a comenzar por la práctica. Completa el siguiente cuadro relacionado con la parasitosis. Oye, Marian, pero me estás preguntando parasitosis o enfermedad, agente causal, mecanismo de infección y mecanismo de acción patógena. Sí, se parece un poquito a los cuadros que ya hemos hecho, ¿verdad? O que les recomendé hacer. Sí, o sea, por eso les digo, yo por cosas del destino me puse a organizar mi información y yo dije, esto lo voy a hacer por cuadros. Y cuando llegué al examen, descubrí que la forma en que ellos preguntaban eran con cuadros. Entonces, claro, mi insistencia en que practiquen, llenen sus propios cuadros a mano, en computadora, tómense el tiempo, es porque si ya ustedes organizan la información así y la estudian así, van a poder contestar más fácilmente el parcial, porque la gran mayoría del parcial son cuadros. Y no les voy a mentir que los tamaños de los recuadros para escribir todo es así. Y fíjense que les estoy preguntando mecanismos de acción patógena. Y si los tiene más, si tiene más de uno, o sea, generalmente tienen dos, pero pueden tener tres o cuatro, todo tiene que entrar aquí. Por eso esta es la práctica. Ya vimos toda la parte teórica, les aconsejé cómo llenar todo. Practiquen en llenarlo y luego vuelven a esta teórica, óyeme a mí, a esta preparcial teórica y practiquen con esto. O sea, una vez llené mis cuadros, traté de llenarlos solos y lo que no lo llené solo, lo llené con ayuda. Fino. Lo llené con ayuda y ahora voy voy a estudiarlo. Lo estudio y luego vente para acá. No sirve de nada ahorita que llegues acá porque aquí no les voy a dar las respuestas, las tengo preparadas en otro documento porque quiero realmente que practiquen llenarlo, pero no sirve de nada que ahorita, sin haber estudiado, sin sentirte preparado para practicar para esta preparcial, porque este es el chiste, vengas y te frustres, ¿sí? Entonces, haz todo eso primero y luego aquí estaré yo esperándote. Pero bueno, ya que vamos a esperar 5 segundos. Hola, ya fuiste, ya estudiaste, ya repasaste, ahora bienvenido a esta parte. Vamos a ver o vamos a que hagas ejercicios de estos cuadros. Entonces, pueden venir así, pueden venir con algunos cuadros llenos, otros vacíos, incluso aquí o acá, y tú tienes que saber por todo lo que hemos venido estudiando, por el detalle, porque ya practiqué con los cuadros, porque me sé el ciclo de vida, porque ya me sé las manifestaciones, que esto puedo llenarlo. Entonces, este es el primer cuadro. Completa el siguiente cuadro relacionado con la parasitosis. Generalmente son así, o se pueden poner específicos relacionados con los helmintos de vía oral. Llena el cuadro y es todos los helmintos de vía oral, de todas las filarias, o los mezclan. Entonces, ojito. Completa el siguiente cuadro relacionado con epidemiología, profilaxis, zoonosis o antroponosis, clasificación dentro de los helmintos. Aquí me refiero a, es el nematodo de vía cutánea, nemato de helminto de vía cutánea, nemato de filaria, platelminto cestode, así. A eso es a lo que me refiero. Y diagnóstico de elección parasitológico. Diagnóstico de elección es lo mismo que le pregunten gold standard. Ojo, ojito, parasitológico. Si alguno de los que está aquí no tiene parasitológico, usted no tiene. Si les ponen método diagnóstico, sin más nada, no dice parasitológico, clínico, no, más nada, puede colocar el que quiera. Lean muy bien estos cuadros porque más de uno, o las características del cuadro, lo que tienen que llenar del cuadro, porque más de uno se ha caído, porque bueno, decían métodos diagnósticos parasitológicos y aquí colocan ELISA, por ejemplo. No, ¿ok? Entonces, ojito. Completa el siguiente cuadro relacionado con forma evolutiva infectante, forma evolutiva de dispersión, bueno, parasitosis o enfermedad, forma evolutiva infectante, forma evolutiva de dispersión, tipo de ciclo, hábitat definitivo, manifestaciones clínicas y dos complicaciones. ¿Okay? También puede venir el cuadro vacío, solo que sí que con la enfermedad o el género y la especie para que ustedes llenen el resto. O incluso puede venir vacío total y dice, seleccione 4 parásitos
que cumplan con la siguiente característica y llene esto. Así tal cual. Complete el siguiente cuadro relacionado con método diagnóstico. Indique fundamento, dos ventajas, dos desventajas y qué parásitos usan este método diagnóstico. Por eso les dije que por método diagnóstico también se agrupan. Y aquí usted coloca todo lo que lleve o todo lo que cumpla o se haga con este. Intencionalmente fui un poco mala y no les coloqué los más comunes, porque también les pueden preguntar los otros métodos diagnósticos, no solo los gold standard. Es más probable que les pregunten los gold standard, pero realmente quiero prepararlos para, en caso de emergencia, rompa el vidrio, yo puedo defenderme. Ajá, ok, ya va. Estos son un estilo de cuadros. Todos los anteriores ya los llenaste, o sea, tómate tu tiempo, obviamente dale pausa al video o tómale captura, o sea, tómale captura, lo imprimes y luego te vas a estudiarlo, a llenarlo a mano, como tú quieras, realmente, sin apuro. Realmente en este parcial, con la teórica no me interesa el tiempo, con el práctico sí, ya vamos a ver por qué. Pero bueno, este es, digamos, el tipo de cuadro gold standard de la cátedra. Consiste en, completa el siguiente cuadro marcando una X en las casillas que correspondan, ¿ok? Y te ponen un número de parásitos, te ponen un número de parasitosis o de síndromes o lo que sea, y te ponen distintas variantes del cuadro. Hospedador definitivo un perro, pulmones, examen simple de heces, suelos contaminados, diarrea disentérica, ELISA, zoonosis y ojo. Vale tantos puntos con un máximo de 20x máximo en todo el cuadro. Si tienes menos de 20, pues no vas a sacar la nota completa. Si tienes más de 20, ya tienes un error. E independientemente pongas más X o pongas menos X, tienes un error, te va descontando puntos. ¿Me explico? Si 20 es el máximo y yo coloqué 19, ya de entrada no tengo los puntos completos. Pero si aparte de esas 19 me equivoqué en 3, me comienzan a bajar puntos a partir de la nota máxima de las X que yo coloqué. Si yo coloqué 19 y aparte me equivoqué en 3, o sea, ya me quitan la que no puse y me quitan otros 3 porcentajes. No son puntos completos, pero 3 0.1, por ejemplo, 3 0.2. 3 veces 0.2 porque me equivoqué 3 veces, ¿sí? Entonces, generalmente ya uno aquí está medio fundido del examen, pero tiene que estar muy pilas. Por eso les dije, todo lo que se da, todo se pregunta, porque te lo pueden preguntar generalmente en los tipos de cuadros que les dije para estudiar, agrupando, comparativos, de completación o lo que sea, y con este tipo de cuadro que es más de pensar específicamente. Entonces ustedes se ponen con calma y comienzan. Hospedador definitivo perro, leo todas las todo lo que me pusieron y comienzo a tachar X o no X. Así yo les recomiendo además llevar una regla, porque yo lo que ponía era la regla horizontal e iba poco a poco leyendo. Ok, ¿cuáles son perros? Echinococcus, sí, no. Oncocercosis, sí, no. Tricuriasis, sí, no. Y así en cada uno para asegurarme. Y luego comenzaba a contar. A veces, a mí, para que se me hiciera más fácil, si colocaba una X que tenía duda, por ejemplo, tricuriasis, oye, no estoy segura, una X, y le colocaba un asterisco, porque digo, no estoy segura, de verdad que no estoy segura, pero puede ser, puede no ser. Al final, cuando llenes todo, cuentas las X que no tengan asterisco. Mira, llegué a 20 y tengo una X en asterisco, como es en la que tienes duda, la eliminas, ya llegaste. Ojo, también puede pasar el caso contrario. Marqué y no llegué ni siquiera a la mitad de las X. Ahí es cuando comienzas, ok, respiras hondo, profundo, porque este cuadro en particular es para estrujarte el cerebro. Lo lees con calma y vuelves a comenzar, como que si nada. Vas revisando. Total, vas a tener tiempo. Realmente da tiempo. Yo era una de las últimas que solía terminar, pero era porque me daba el tiempo de voy a rectificar, voy a llenarlo completo, pero había gente que terminaba este examen en una hora. Yo no sé cómo hacían, pero lo terminaba en una hora. Ahora desconozco si salían bien o mal, no me acuerdo. No era yo de revisar la nota de los otros, no soy de revisar la nota de los otros, pero ustedes entienden.
Y bueno, muchachos, fin, terminamos. Em, Me centré mucho en la primera parte de la prepa, de que estén claros de cómo organizarlo, de mostrarle un modelo de cuadro que les puede ayudar. O sea, fue el que yo hice y a mí me ayudó y por eso estoy aquí tratando de ayudarlos a ustedes también, em, para estudiar y para aprenderse los parásitos. Es importante, de verdad. Yo sé que capaz no todo el mundo estudia por cuadros, pero mi recomendación de verdad para hacerte parásitos la vida más fácil es así. O sea, es la forma que yo vi que me funcionó y que me fue muy bien. O sea, no es por alardear, pero yo saqué en mi parcial teórico eh, 18-25 creo que fue, corregido por Flora, que es uno de los que tiene la mano más pesada. O sea, no se los digo como que miren, miren, sino como que es la prueba, o sea, es una prueba para que vean que funciona. En la segunda parte de la práctica no me detuve a llenarles los cuadros porque a mí no me sirve de nada que no, no hagan el intento ustedes. Para mí las preparciales se trata de esto también, de hacer un intento con ayuda de alguien que te esté guiando, sí, pero hacer un intento propio antes del examen para saber a qué me enfrento, saber cómo llenarlo y saber cómo hacer en la hora del examen que yo esté solo y Marian no esté con la voz de fondo mientras estudio hablando, ¿sí? Entonces, por eso me enfoco y por eso no se los lleno después, porque yo digo, necesito que ellos lo sepan llenar, porque eso es a lo que se van a enfrentar en el parcial. Entonces, nada, cuando estudien tranquilos, me dicen, tipo, mira, Marian, ya terminé esto. Ojo, son cuadros que ustedes luego, después de que hayan hecho ustedes la primera parte de lo de que les dije la preparcial, de hacer sus propios cuadros, luego ustedes mismos los pueden revisar. Si tienen una duda con algún cuadro, con alguna casilla de algo que llené, no estoy seguro y no me quedó 100% según la información, porque bueno, son muchos parásitos y yo realmente profundicé en 4 aleatorios que eligió una plataforma en internet y listo. Pueden escribirme sin ningún problema, pero realmente me interesa que lo intenten, que lo practiquen. Y bueno, sin más nada que decir, y después de este largo tiempo, ya hemos terminado la preparcial teórica para este T1 con calma. Estudien, mi recomendación es los cuadros. Si ustedes ya encontraron otra forma de estudiar, siga, ya siga con esa forma de estudiar porque funciona y le funciona a usted. Y luego vente a la segunda parte de esta preparcial, a la práctica, para que practiques llenar realmente los cuadros, que es importante. Entonces, nada, muchachos, con calma, hay tiempo, importante, importante, verse esta clase, es ir estudiando lo teórico, porque luego para lo práctico les va a hacer falta lo teórico. Entonces, nada, listo, descansen, fue algo, una prepa larga, y nada, éxitos, estoy a la orden, cualquier duda, cualquier consulta, eh, por favor me escriban al privado, escriben por el grupo, sin ningún problema. Si tardo un poco en contestarles, yo también estoy como un poco full estas semanas. Entonces, nada, quedo atenta igual. Obviamente, siempre que tenga el tiempo les voy a contestar y nada. En cuanto a la parte teórica, éxitos y luego hablamos de qué tal les fue. Bye bye.